Hoy es importante resaltar la sanción presidencial de la reforma laboral. Realmente esta fue una ardua batalla que se desarrolló pues en medio de un debate nacional que emergió en el estallido social, que fue un proceso pues generado a partir de la convocatoria de un paro cívico por parte de la CUT, la CGT y la CTC y sus federaciones, dentro de las cuales pues está Ultradec, y que generó un pliego de solicitudes al gobierno nacional, dentro de los cuales estaban precisamente los puntos que se lograron en la reforma laboral. Esta reforma laboral pues tuvo su avance y su debate importante en la Cámara de Representantes. Después llegó al Senado de la República y la comisión correspondiente la hundió. Y en esa perspectiva, pues la respuesta del gobierno nacional y de los sectores trabajadores que venimos impulsando este proceso fue la consulta popular. Ante ese hecho, pues el Congreso se vio obligado, el Senado de la República se vio obligado a iniciar el trámite y finalmente terminó en una ley que recoge la gran mayoría de los puntos que fueron planteados. Se pierden otros, pero pues es el contexto precisamente de las luchas y es la mala representación que tenemos los colombianos en el Senado de la República, con personas que no representan al pueblo, sino que representan los intereses pues de los más ricos, de las minorías. Y eso pues genera dificultades a la hora de aprobar leyes que beneficien al pueblo trabajador. Llevamos más de 30 años de la Constitución del 91 y lo que han hecho los diferentes gobiernos con el Congreso de la República, un Congreso oligárquico, ha sido reformar la Constitución para quitar garantías sociales. Incluso han querido limitar la tutela. Sin embargo, pues la fuerza de nuestras luchas no lo ha permitido. Con relación pues al logro de la reforma laboral, que en realidad no es un logro para los estatales, en sentido estricto. Lo es para los estatales en el sentido de que hacemos parte de la clase trabajadora, pero en sentido estricto no, porque nunca a los estatales nos quitaron tanto como le quitaron al sector privado. Nuestra relación es legal y reglamentaria y obedece a otras lógicas. Por eso, el primer logro pues, es el del contrato indefinido, pues que sea la regla y no la excepción. En esa medida, pues seguirán los contratos a obra o a término fijo, pero con variaciones y prestaciones garantizadas. También el ajuste en el horario laboral. El trabajo diurno va desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. y el trabajo nocturno entre las 7 p.m. y las 6 a.m. Para los estatales, para nosotros, en el caso de la DIAN, el trabajo nocturno va de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. En el caso del sector privado, pues lo había bajado a las 10 de la noche, después lo logramos subir a las 9 y ahora, pues con este avance, quedó a partir de las 7 p.m. hasta las 6 a.m., aunque el objetivo pues era lograr que fuera desde las 6 a.m., desde las 6 p.m., como debe ser. Sin embargo, pues ahí nos tumbaron una hora. El pago del 100% de los recargos dominicales y festivos. Actualmente los trabajadores privados reciben el 75%. Con la entrada en vigencia de la reforma laboral se pagarán progresivamente y de esta forma el primer año el 85%, el segundo año el 95% y ya el tercer año pues tendremos el 100% de los recargos dominicales y festivos. La remuneración para estudiantes del SENA. Los aprendices que se encuentran en la fase electiva estarán cubiertos en salud y seguridad social por parte del empleador y tendrán derecho al pago de prestaciones sociales propios de un contrato laboral. Es muy importante esto para los muchachos y las muchachas del SENA,
los jóvenes que pues están iniciando su proceso laboral y tienen que hacer grandes esfuerzos. Entonces, pues, con esto por lo menos podrán pagar su pasaje y su almuerzo, y eso ya será una gran ganancia. A los internos en medicina se les garantizará al menos un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. También es importante esto porque ustedes saben que estudiar medicina, si uno no lo hace en una universidad pública, es supremamente caro. Y después, prácticamente, para hacer el internado, prácticamente, pues, no tenían nada los muchachos, los jóvenes y las jóvenes. Ahora, pues, por lo menos se les va a garantizar un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y eso significa que ya comienzan a cotizar para su pensión. La estabilidad laboral para madres comunitarias y sustitutas serán vinculadas progresivamente a la planta de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Realmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, anteriormente, y estoy hablando cuando fue presidente Belisario Betancur, o sea, hace muchos años, estamos hablando de los años 80, esa actividad la realizaban las trabajadoras sociales en los centros de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero con Belisario comenzó la apertura y comenzó la privatización. Y entonces ahí decidieron que ya no iban a contratar más trabajadoras sociales ni iban a abrir más centros de bienestar familiar, sino que tenían que ser, pues, que las madres, y que las madres, por el hecho de ser madres, ya tenían experiencia, y en un principio prácticamente solo les daban la comida. Después ellas se fueron organizando, fueron desarrollando, ya vino una nueva normatividad, y fíjese que uno de los logros de este gobierno precisamente fue que a muchas de estas madres que habían trabajado tantos años y no tenían derecho a la pensión, se les garantizara la pensión, y ahora serán vinculadas progresivamente a la planta de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El trabajo doméstico digno, el contrato por escrito, será obligatorio de máximo 8 horas y la cotización de seguridad social deberá registrarse a través del PILA. Nuevas garantías para repartidores de plataformas digitales. Ustedes saben que ese es un nuevo empleo que hoy en día pues, es muy común. Eso no se veía hace unos años. Hoy todos estos trabajadores de plataformas digitales pues abundan. Muchas personas pues con salarios muy bajos. La formación para desarrollar estos trabajos pues es básica. Entonces, para estos repartidores ahora podrán acceder a la seguridad social con aportes compartidos con las empresas, garantizando al mismo tiempo su independencia. Estos son algunos de los elementos más importantes que podemos destacar de la reforma laboral. Quizás después invitaremos a una persona para que nos dé una charla en profundidad sobre este tema y para que nos explique pues, con claridad pues, todos los logros y también todas las dificultades que se van a tener, porque ahí siempre trataron de meterle micos. Ustedes vieron cómo había un lobista de las multinacionales que era el que estuvo detrás de todo el debate, incluso violando el reglamento del Senado de la República. Y este señor, pues ahí tras bambalinas, pues buscó manipular precisamente este proceso. Vienen nuevos desafíos. Esperamos que la reforma a la salud avance. Esto ya no aguanta más. Aquí se necesita un proceso que nos garantice la salud a todos los colombianos, porque hoy la situación está muy compleja. La corrupción y todos estos problemas que ha tenido el sistema de salud, pues nos ha dejado unas grandes heridas. Y hoy, por ejemplo, tenemos dificultades con el tema de los medicamentos. Entonces necesitamos que avance la reforma a la salud, y también hay planteada para más adelante, y quizás en las elecciones, en la votación a las elecciones para el próximo gobierno, está la discusión del planteamiento a una asamblea constituyente para avanzar en algunos aspectos que sean importantes también en el desarrollo de la democracia. Todos sabemos que el gran salto precisamente
lo dio este país con la Constitución del 91, una Constitución de paz. Pero pues todavía la paz no la logramos. Y como lo dije en un comienzo, muchas de las reformas sociales que se dieron pues no se han implementado. Esta élite tradicional pues se dedicó fue a sabotear la constitución política.